Muy buenos días. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en comunión con su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 16, del 36 al 50. El título es Intercesor que contiene la ira divina. Empezaré con un versículo de Proverbios muy acorde a este tema y está en el capítulo 22, versículo 3. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita o se esconde, pero el ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. Mire la comparación del prudente y del ingenuo. El primero ve la situación, analiza, se aparta, se protege porque considera que es un peligro. En cambio, el ingenuo es aquel que se deja llevar, piensa, no pasa nada, todo está bien y tampoco piensa en las consecuencias. Y la prudencia debe llamarnos a la reflexión, a la sensatez y a la sabiduría. El pasaje de hoy nos lleva a pensar que el pueblo de Dios debió aprender de los errores pasados y ser prudentes, ser sabios, apartarse para no caer y experimentar en carne propia lo que otros ya habían padecido. El pueblo de Israel no era la primera vez que sufría por haber ido en contra de la voluntad de Dios. La tierra se acababa de tragar a 3 líderes con todas sus familias porque no estaban de acuerdo cómo las cosas se estaban llevando a cabo. Porque no estaban de acuerdo tampoco en el liderazgo establecido por Dios. Creo que ese momento cuando ellos vieron que estas 3 familias estaban siendo tragadas, el ruido, el estruendo, ver la tierra abrirse, debió haber sido espantoso, debió haber sido como un foco rojo, peligro, peligro, aléjense. Y así dice la Biblia, que ellos corrieron, diciendo, vámonos, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Dios había establecido quién era el sacerdote. Ellos fueron influenciados por Coré. Ustedes también pueden. Todos nosotros somos santos. Y dice la Biblia que el fuego cayó y los calcinó. Y vemos aquí otra llamada, otro foco rojo, alerta, peligro. Más sin embargo, vemos que no aprendieron la lección. Y entonces iban a experimentar las consecuencias dolorosas por ir en contra de Dios, lo establecido por Dios, y en contra de los líderes que Dios eligió. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 12, estas cosas sucedieron a ellos como ejemplo y fueron escritas como advertencia para nosotros. Así que si piensas estar firme, ten cuidado para que no caigas. Vemos en el versículo 37-38, Jehová le dice a Moisés, ordena a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y arroje lejos las brasas que aún hayan quedado en ellos. El incensario era un objeto sagrado en la adoración de los israelitas. Era como la conexión entre la tierra y el cielo, entre lo divino y lo terrenal. Los incensarios de estos que pecaron eran santificados y tenían que ser rescatados de entre las cenizas y ahora se convertirían en planchas o láminas para cubrir el altar para que sirviera también de advertencia a los israelitas de que nadie podía acercarse a ofrecer incienso delante del Señor excepto Aarón y para que no sufrieran las consecuencias que sufrió Coré y los 250 que se habían rebelado. Pues ahora sí, ¿verdad? Ya quedó claro. Ya entendieron, la ley es la ley y así como Dios diga, así será. Pues no, otra vez vinieron con Moisés y Aarón delante del tabernáculo y no estaban conformes. Seguro de camino a sus casas cuando ellos presenciaron todo esto y al irse a sus casas empezaron otra vez con la quejadera, la murmuración, la inconformidad y empezaron a influenciar a otros. Y va de nuevo. Tan enojados estaban que culparon a Moisés y a Aarón de ser los responsables de la matanza del pueblo. Ahí lo vemos en el versículo 41 cuando le dicen, ustedes están matando al pueblo de Dios. Y en el 42 dice que cuando el pueblo se juntó en el tabernáculo contra Moisés y Aarón, miraron y he aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Que la gloria de Dios apareciera debió haberlos hecho temblar y reconocer su error, pedir perdón, suplicar, apartarse, como dice Proverbios, el prudente ve el peligro y se aparta. Mientras que Aarón y Moisés se habían postrado y sus rostros estaban en tierra, cuando Dios les dijo, apártense de esta congregación porque los voy a consumir en un momento, esto nos recuerda que Dios es un Dios misericordioso, paciente, pero también es justo y que no tolera el pecado.
Me encanta cómo Moisés, conociendo bien a Dios, le dice a Aarón. Dios no le dijo a Moisés, dile a Aarón, sino que fue Moisés el que le dijo a Aarón, hermano, toma el incensario y pon el fuego del altar y ponle incienso y vete pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor de Dios ha salido desde la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado, en el versículo 46. Este incensario no era como el de los 250, con un fuego extraño. El de Aarón provenía del altar. Y entonces Aarón corrió mientras que la plaga arrasaba al pueblo, y Aarón corría para poder rescatarlos. No sabemos en qué consistió la plaga. Comenzó en una parte del campamento y corrió tan deprisa que Aarón se puso entre los muertos y los vivos para interceder. Y es así como la mortandad cesó, no sin antes perecer 14,700 que no pudieron librarse de tal plaga. Y eso nos lleva a reflexionar. Si Aarón pudo con un incensario e incienso ponerse entre la ira de Dios para que un pueblo rebelde que merecía la muerte fueran librados y detener entonces así la destrucción, cuánto más eficaz es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ofrece salvación a todos los que por sus pecados están sentenciados a muerte. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos un ministerio que cumplir, el ministerio de la reconciliación. Hay muchos que por las plagas del pecado están muriendo y tenemos que levantarnos e interceder. Los intercesores hacen lo mismo hoy en día, así como lo hizo Aarón. Se interponen entre los muertos y entre los vivos, suplicando la misericordia del Señor. Y la oración mueve la mano de Dios y la mueve para detener la muerte y dar vida. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Porque Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia, que nos perdona a pesar de nuestras quejas y murmuraciones. Gracias porque ahora tenemos la palabra segura que nos guía a la verdad y a la reconciliación. Creo que esto que pasó a Coré y a sus seguidores nos debe de servir de ejemplo para no rebelarnos contra Dios y contra la autoridad que Él ya ha establecido. Y así como Cristo, que es perfecto mediador, yo también deseo interceder por aquellos que necesitan ser reconciliados con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Este es el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.